que sea más sencillo permitirnos ser. Y cuando hablamos de permitirnos ser, es permitirnos ser nosotros, pero también a todas las personas que tenemos alrededor. Me siento en paz con esto que está pasando aquí, que va haciendo, que va pasando, y me siento en paz con lo que va pasando en cada cosa que veo afuera. Entonces creo que estoy haciendo algo bonito para esta vida y para la vida del demás. Hola, bienvenidos a Permite Ser, un espacio para encontrarnos, conectar con nosotros mismos, con nuestra autenticidad, con lo que somos. Quien les habla una vez más, Luz Ibarra, por cierto, soy periodista, creo que no lo habíamos mencionado en el primer episodio. Y hoy en día, más que periodista, una buscadora de conectar más con mi ser, con lo que soy, recorriendo un camino hacia conocerme más día a día. Y aquí, bueno, me acompaña Pablo. Sí, un saludo por aquí y bueno, estamos ya hoy realizando este segundo episodio y sí, estábamos conversando que sería bueno darles un poquito de lo que vamos siendo y lo que somos. Y por aquí, bueno, mi nombre es Pablo Ramos, de formación como psicólogo y más allá, bueno, también me formé en la filosofía de las constelaciones familiares y ahora las últimas se llaman constelaciones del espíritu. Y también, así como Luz, también soy un buscador de mi esencia, de la vida, de conocerme, de mirar qué es lo que está pasando en todo esto que llamamos vida y sobre todo a nivel interior. Y bueno, creo que eso es el punto de encuentro que Luz y yo en un momento coincidimos y de ahí es donde nace este espacio de Permite Ser. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco, como quedamos en el primer episodio, hoy vamos a conversar un poco de qué es el ser, qué es eso, ¿verdad? Y bueno, no sé, que siento que cada persona, esta es una búsqueda que cada persona realiza y cada persona desde su conciencia va a significar, a definir. Por eso hay tantas, digamos, tantas corrientes de las cuales uno puede decir y tomarse para poder intentar acercarse a esta definición de lo que es ser. ¿Ok? ¿Vamos bien? Me ¿Tu encanta. Luz? Sí, ahí estuvimos conversando sobre eso y recuerdo que esto parte de algo que mencionaba en el episodio anterior, de que uno llega a un punto en el que piensas que soy, desde donde le permito ser, cómo nosotros nos identificamos y llegamos a un momento también en el que podemos quitarnos un poco esa identificación, ¿no? A ver desde otras perspectivas. Exactamente. Entonces, bueno, hoy yo estuve pensando y reflexionando un poco acerca de este tema, porque no es un tema que yo tengo tiempo explorando, pero no es un tema que, como digo, no es una matemática exacta, como un 2 más 2 siempre parece que siempre da 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto del ser, para mí, en mi vida, ha sido una exploración en la cual yo no puedo decir que hace 15 años, cuando esto inició, voy a tener la misma definición que tengo hoy en día. Cada vez veo que hay algo más cada vez veo que hay algo menos. Entonces todo me va guiando y es muy interesante verlo como un proceso de descubrimiento. Pero para organizar un poco y darle forma a esto, nosotros los humanos nos hemos valido de, bueno, de nuestra comprensión, de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto, para darle forma a las cosas, darle estructura, para poder definir, organizar este conocimiento, esto que estamos viendo. Porque el ser es una dimensión intangible, es una dimensión que no sin forma. Y bueno, buscamos con conocimiento darle alguna forma para poder acercarnos a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ser humano, lo que hemos estado viendo desde muchos aspectos o desde muchas corrientes del conocimiento, filosófica, científica, bueno, nos damos cuenta que el ser humano es un ser multidimensional. Tenemos múltiples dimensiones. No hablo a nivel mágico o fantasioso, que tampoco voy a invalidar esos conocimientos, pero en este momento lo que les digo, bueno, es que tenemos múltiples dimensiones. Tenemos dimensiones, una dimensión psicológica, tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión espiritual.
emocional, conductual, social. O sea, hay muchas formas en las cuales nuestra humanidad se permea allí. Entonces, hoy les voy a hablar de uno de estos, digamos, modelos o de mapas para poder darle una forma a lo que somos. Entonces, para eso estuve pensando en hacerlo como de la manera más fácil, más sencilla, con ejemplos, no tan técnico. Y pensé en imaginarnos, vamos a imaginarlo, una casa. Ok. Entonces, esa casa es parte o está dentro en un territorio, ¿verdad? Y ese territorio le llamamos país, ¿sí? Ujú. Pero ese país está dentro de un territorio más grande y de un planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La casa es el lugar donde tú habitas, ¿sí? Es Ujú. el lugar donde uno habita. Y esa casa, aunque vivamos en un vecindario que todas las casas sean iguales, nunca la casa va a ser idénticamente igual. Siempre va a tener cosas particulares frente a las demás casas. Lo vemos. Entonces, cada casa, esa casa, el color que tú le pones, los muebles que tú le pones, la forma en que tú la colocas, la forma en que tú la tratas y la mantienes, eso es tuyo, eso es único, es irrepetible. Diferentes. Ujú. Sí. Esa es la conciencia personal, ese espacio donde habitamos, donde experimentamos la vida, y en esa dimensión de esa conciencia personal es el espacio único e irrepetible en la totalidad. No hay otro ser que sea igual a ti, no hay otro ser que sea igual a mí, ¿sí? Dentro de esa dimensión, dentro de esa conciencia personal, en esa casa, bueno, está nuestro cuerpo, está nuestro aspecto psicológico, está todo lo que es nuestra emoción, nuestra mente, ahí, ¿verdad? Esa casa es parte del territorio un poco más grande, que es el país. Ese país da la cultura, las tradiciones, los conocimientos, la historia, la identidad nacional, ¿verdad? Que le da. Tú tienes tu casa donde tú vives y esa cultura, todo eso que ocurre en ese país, se cuela a tu casa de alguna manera. Hay un día feriado, ese día tú no tienes que ir al trabajo, eso hace que ocurran cosas diferentes en tu casa. Fiestas, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que pueden suceder dentro de las tradiciones, la cultura y la historia de un país. Que es parte de la Eso, adaptación, que es parte de adaptarte al entorno, de que todo te va influyendo, todo el entorno influye en ti. exactamente. Entonces, ese país representa nuestra conciencia colectiva. Viéralo ahí. En nuestra conciencia colectiva está todo el conocimiento, toda la cultura, todo lo que es la historia. ¿De quién? Del grupo donde nosotros llegamos. ¿Cuál es el grupo principal donde nosotros llegamos? En la familia. Ese es el grupo principal que nos aporta, pero también esa familia es parte de una sociedad que también aporta. Y ahí está la cultura de todo eso. Todo ese conocimiento está en ese nivel de conciencia que también nosotros tenemos en una dimensión de nuestra vida. Ahora, ese país es parte de un territorio más grande que le llamamos planeta. Y ese planeta es el que, gracias a ese planeta, bueno, existe la Tierra, donde está el territorio que le ponemos el nombre del país, y está la Tierra, donde está tu casa. Y ese planeta es el que brinda todos los recursos necesarios para que ese país te los haga llegar a tu casa. ¿Lo estamos viendo? La luz, el agua, internet, no sé, lo que sea. Entonces, claro, ese planeta es nuestra conciencia espiritual, es el todo. ¿Lo vamos viendo? Sí, totalmente. Dios, la vida, El universo, el como le universo. queramos llamar. Ajá. Entonces, esa conciencia espiritual es la que da el sostén para que todo lo demás tenga dónde estar, ¿verdad? Como el planeta le da el sostén a esa tierra para que esa tierra se convierta en un país. Y entonces dentro de ese país para que pueda haber una casa que es la tuya, que es única y personal. Pero lo que yo veo, lo interesante de esto que me he dado cuenta, es que esa casa que es única y particular, es tu casa, la tierra que está donde está puesta es la tierra del planeta. Es el Claro, planeta. El aire que está respirándose adentro de la casa es el planeta, ¿verdad? El sol, la luz, el agua, todo lo que llega es el planeta. somos parte de todo. Exacto. Entonces ahora lo que veo es que no es solamente que tenemos acceso a ese acceso a la... No, es que esta conciencia personal es el universo.
es el universo, es el espíritu, es Dios, es como le pongas. Es eso. ¿Por qué? Ahí está como decir el misterio. Pareciera que como que, vamos a suponer aquí como un ejemplo, como que si el planeta tuviera como una vida propia, como, bueno, está vivo porque ahí sabemos que, pero que tuviera es más como decir que el planeta, siendo el todo, también quiere experimentar lo que ocurre en esa casa que es única y irrepetible. Esto que está ocurriendo esto que ocurre dentro de mi casa es el planeta ahí, experimentando cómo se siente esto aquí en la casa. Eso es la conciencia espiritual. Entonces, es decir, nosotros somos el espíritu queriendo experimentar lo que se siente, lo que se piensa y lo que se vive en esta forma única e irrepetible que le llaman Pablo, que le llaman Luz, que le llaman cualquiera de los que nos está escuchando. Ujú. Qué interesante, ¿no? Sí, porque de hecho siempre lo hemos visto al revés, como no, desde esta experiencia humana, y yo creo que diría que la mayoría de las personas tenemos en nuestra información dada de familia de que somos espíritu también, pero lo vemos como que el espíritu es el desde de nuestra existencia, sino que el desde de nuestra existencia es esta forma, lo que vemos físicamente cuando nos vemos en el espejo. Y bueno, una de las cosas como más bonitas que personalmente yo he experimentado es empezar a darle esa información a mi mente, a transformarla en que si primeramente soy espíritu, que para mí ha sido como soy todo y al mismo tiempo nada, porque Ujú. nada en el sentido de que físicamente, sino que estoy conectada con todo, me hace llevar la vida un poco más ligera, me hace eliminar barreras, limitaciones, me hace ser más flexible conmigo misma, también más flexible con el resto, con las personas que ni siquiera conozco, pero que coincidieron conmigo en el ascensor y de repente si tienen un mal día me hacen ser como más compasiva, entendiendo que primeramente somos espíritu y estamos conectados todos. Entonces, cuando empezamos a ver la vida desde allí, creo que es como que todo se disuelve, todas esas cosas que nos trae de repente la mente que nos hace dividirnos, ¿no? Como tú eres esto, tú eres lo otro, y dividirnos incluso entre la familia. Todo eso desaparece. Incluso hasta yo se los dejo como tips, que en medio de algún conflicto, incluso que tengan con alguien, le digan a su mente en ese momento, espera, si somos espíritus, si esto va más allá de esta discusión, de lo que estamos viendo, ahí todo se disuelve. Tú dices, ya, esto no tiene sentido continuar. No digo con esto que vayamos evitando situaciones, sino que hay otras maneras de llevarla, disfrutando un poco más, que vamos a tener eso, situaciones en la vida, pero que no somos esa situación. Y en la medida que vamos ensayando o practicando esa nueva manera de ver la vida, es más ligero. Ya va a llegar un momento en que no tienes que estárselo repitiendo a la mente, y yo creo que por eso la importancia de que los primeros capítulos de este podcast vinieran de allí, de nosotros traspasarles cómo nosotros empezamos a ver la vida para que sea más sencillo permitirnos ser. Y cuando hablamos de permitirnos ser, es permitirnos ser nosotros, pero también a todas las personas que tenemos alrededor. Cuando empezamos a vivir en esa libertad, es más fácil disfrutar de la libertad del que tenemos al lado. Exactamente. Entonces, claro, ¿cómo podríamos permitir ser si en nuestra mente existe la idea de esta idea que tú hablas, de que estamos todos separados, de que entonces es difícil vivir desde ese punto. Ahí es donde está, bueno, todo lo que es nuestro juego mental y psicológico. Todo el juego psicológico de mirar al otro más o menos que esto, comparar, poner, darle nivel y calificación a todo. Entonces, claro,
Si vivimos desde esa dimensión, si nos vemos como esta forma que nos han dado, como somos una vida que tiene la posibilidad de vivir experiencias transpersonales. Somos una persona que vive experiencias transpersonales. Entonces, nos vamos por ese camino. Porque no vemos que el otro también es un ser espiritual, no. Soy yo que yo logré ciertas cosas. Por eso yo sí logré ser un poco más espiritual que el otro. Pero si lo vemos diferente, como, bueno, es esto que estamos viendo, que es único y irrepetible, es un ser espiritual que está viviendo esta experiencia única e irrepetible a través de este cuerpo, a través de esta mente, a través de esta conciencia personal. Ahora entonces yo veo a los otros también igual, de la misma manera. Eso me acerca más a permitir ser que cada quien está, porque cada quien es un ser espiritual experimentando esa experiencia única e irrepetible. Al final todo esto es mental, la manera como lo empezamos. Estamos tratando de darle una forma a esto. Pero siempre yo pienso en esto, Luz. Yo digo, ¿cuál es la forma que más paz te da? La forma que a mí, en mi personal, en mi conciencia personal, Pablo que estudió psicología, que estudió constelaciones, que ha hecho una vida, la forma que a mí me da más paz es esta. Y indiferentemente de qué tan cerca de la verdad yo esté, siento que si puedo hacer de esta experiencia personal una experiencia agradable, pacífica, amable conmigo, con esto y con todos los demás, entonces siento que hay algo bueno en esto que estoy haciendo. No, antes recuerdo que quería tocar la verdad. Estaba obsesionado por encontrar la verdad. Y ahora ya ese interés ya pasó a un segundo plano. Lo que veo es esto que siento. Si me siento en paz con esto que está pasando aquí, que va haciendo, que va pasando, y me siento en paz con lo que va pasando en cada cosa que veo afuera, entonces creo que estoy haciendo algo bonito para esta vida y para la vida de los demás. ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso, como de darte cuenta, esta es la manera en que yo quiero empezar a ser, o quiero empezar a permitirme ser de esta manera, obviamente iniciando desde el autoconocimiento, ¿no? Sí, tú sabes que ahí, esa es buena pregunta porque me hace pensar en traer recuerdos. Yo recuerdo que, bueno, empecé hace ya más de 10 años en esto. Bueno, leyendo textos, estaba estudiando psicología, entonces buscando respuestas. Mientras más respuestas buscaba y encontraba, me daba cuenta que habían más preguntas. Respuestas, ¿A qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? Cosas así, bien profundas. Y entonces, bueno, empecé a contactar con todas estas personas que son autoridades en el asunto. Y todas estas autoridades en el asunto siempre mencionaban momentos cumbres de su despertar. Bueno, lo vemos en la Biblia, vemos el despertar de Pablo de Tarso, que le pegó una luz y quedó ciego y desde ahí despertó. Lo vemos en Buda, que duró una noche, tuvo visiones y lo visitaron un montón de cosas y despertó. Y así cada uno, y bueno, y un poquito más fuera de esos escritos en personas que también empecé a escuchar, bueno, que una noche olió a flores y no sé qué, y yo decía, bueno, pues ¿cuándo venderá mi momento, no? Yo fui esperando un momento así. Ese momento nunca llegó, pero lo que sí es que pensé solté que la me ibas a idea. decir, sabes que no, de un día estaba sentado meditando y Y yo pasaba, yo te digo, mira, yo decía, pero ¿y cómo será? Porque a todos les pasa y yo, ¿cuándo me va a pasar a mí? Entonces, un día solté la idea de querer que esto pasara. Dejé de buscar que esto pasara. Me rendía a ese deseo, me rendía a ese anhelo. Y lo solté y dije, bueno, si esto no va a pasar, que no pase. Yo haré lo mejor que pueda con esto. Y bueno, ha sido mi trabajo. Ha sido un trabajito, un caminito de mucho estudio, de lectura, pero lo que más ha ido profundizando en todo esto es, bueno, la meditación, poder observarme hacia adentro, poder observar detrás de todo ese flujo de pensamiento y ese y encontrarme con ese espacio de serenidad, de vacío, es lo que me ha ido como acercando más a esto. Y bueno, el caminito de ir también
volviendo al tema de la casa, el país y el planeta, también darme cuenta de que así como los países en su estructura filtran qué es lo que cada una de las personas de ese planeta de ese país va a vivir, con sus políticas, con sus formas de vivir la economía, con todas sus cosas, de la misma manera me di cuenta que la conciencia familiar o colectiva estaba haciendo un poco eso conmigo y me traía viviendo de una manera que para ese grupo fue funcional para que la vida biológicamente siguiera sosteniéndose. Pero lo que yo traía o el interés que a mí me empezó a traer todo esto, no lograba como conectar con Cuando tú esa... hablas como de la conciencia familiar, estás hablando como de todo ese conocimiento con el que nacemos y que llega a nosotros a través también de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos. Jung dijo que el inconsciente, cuando ese momento fue denominado inconsciente colectivo, él decía, es la herencia de toda la humanidad ahí, la herencia del conocimiento de toda la humanidad allí. Y te pones a ver y tiene sentido porque si yo vengo de mi mamá y mi papá, que me dieron toda toda esa herencia, todo ese conocimiento, pero ellos no vinieron solos, ellos tienen detrás de ellos más personas y así cuando lo vemos a ver, entonces lo que él denominó inconsciente colectivo, que en esta filosofía le llamamos conciencia, sin ese conciencia familiar o hay personas que le llaman alma familiar también, un poquito más, un término un poco más espiritual, pero ahí está, toda esa herencia. ¿Para qué? Para que, bueno, si por aquí funcionó, así nosotros vamos. Entonces, claro, el planeta tiene para darle muchas cosas, pero el país filtra qué es lo que llega a tu casita, cómo llega a tu casa, cómo llega a esas cosas. A medida que vamos abriendo este campo que va abriendo, se va expandiendo, nosotros empezamos a dar cuenta que ese planeta también está en relación directa conmigo, con mi casa. Entonces me hace ver también y abrirme a otras cosas aunque yo pueda seguir viviendo bajo los parámetros del país donde estoy, yo tengo ya una cuestión directa con esa fuente. O sea, aunque todavía mi conciencia colectiva y familiar va a seguir siendo una guía importante, no guía mi destino. Como que también lo decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, guiará tu vida y tú lo vas a llamar destino. Entonces, claro, a medida que uno va abriendo, expandiendo, ya la vida comienza a transformarse en otra cosa, transformarse en un espacio más abierto, más amable, en mayor aceptación. Entonces, bueno, pues volviéndote a la respuesta a lo que me preguntaste, sí, ha sido un caminito, no hubo un momento cumbre o hasta el momento no ha ocurrido. Un camino en el que empezaste a explorar eso mismo que estás mencionando, sí. Empezaste a ser consciente quién eras o cómo era tu vida, cómo han sido tus decisiones, en función de qué estás tomando esas decisiones, que es básicamente de lo que tú mencionas, de esa información, porque no sé si en nuestra familia se conversó de que comer pescado de noche era algo que no debíamos hacer, lo mantenemos de manera automática. Muchas veces no lo cuestionamos porque viene de nuestros padres y viene de generación, y de repente nos podemos conseguir con una persona que te hace cuestionarlo, que te dice, no, pero es que yo como pescado de noche. Entonces, y tú de repente lo cuestionas o no, o ahí empiezas a dividir, ¿no? Empiezas a decir, pero ¿cómo tú vas a comer pescado de noche? Si no, y empiezas a defender toda esa información que traes, ¿no? Y allí empezamos a dividirnos y a decir, lo tuyo está bien y lo mío está mal. Correcto. Y lo que he entendido de ser consciente es, está bien si tienes una información, pero es empezar a pensar, a explorar un poco más en ti qué significa eso para ti. ¿Qué significa para ti el hecho de que, bueno, que te dijeron que no se podía comer pescado en la noche? Entonces, si te resuena, como quizás lo sigas llevando, pero o quizás no, o quizás empieces a explorar otras formas y digas, bueno, pero lo puedo incorporar de a poco. Y esto nos lleva a conectar con este todo, ¿no? Con esta conexión que tenemos con un todo donde no estamos limitados a toda esta información
que muy amablemente, muy amorosamente llega a nosotros desde nuestra familia. Y lo Exactamente. digo desde la familia como para traerlo lo más cercano, pero es como tú dices, tenemos la información como de toda la historia de la humanidad en nosotros. Me acuerdo que en el entrenamiento que hice contigo sobre la gestión de las emociones, me explicabas cómo en nosotros está hasta ese miedo al fuego, el miedo a la luz, porque estábamos en cuevas y cómo nosotros fuimos evolucionando. Y mientras Ujú. conversabas hace un rato, lo asociaba también que hoy en día los bebés nacen ya con los ojos abiertos, o sea, Exacto. y uno, creo que la primera impresión se lo llevan los abuelos y los bisabuelos que tienen todo ese conocimiento, para uno es como, ¡ay, qué bello! Pero antes que tipo 24 horas y los bebés todavía no sabían de qué color eran sus ojos. Y es parte de todo el camino ya andado por los abuelos, por los padres, y por eso los niños de ahora son demasiado, es lo que decimos, son demasiado avispados, demasiado, pero es porque vienen ya con toda esa información. Todo. O sea, no venimos en cero, pero sí tenemos, siento desde mi perspectiva, tenemos la responsabilidad de en algún momento de nuestras vidas empezar a revisar esa información Exacto. para entenderla inicialmente, porque desde allí empezamos a entendernos nosotros, a conocernos, a saber por qué reaccionamos de ciertas maneras. Conversar, yo creo también un poco más con nuestros familiares directos, sobre todo con papá y mamá. Yo he tenido como experiencias muy bonitas donde he tenido conversaciones con ellos, donde la conversación no es tú eres mi mamá y yo soy tu hija, sino como quiero conocerte, quiero saber cómo fue tu vida antes de mi existencia. Y ha sido tan revelador porque pude conectar muchas cosas de ellos con mi presente, personalidad. Entonces, eso me ha ayudado también a conocerme, a saber cuáles son, por qué tomo este tipo de decisiones o tengo estos, más que decisiones, estos pensamientos, porque parte de ahí, ¿no? Antes de decidir pensamos, analizamos ciertas situaciones. Y ha sido muy bonito porque es conocerme. Y yo creo que nos vamos de aquí siguiendo ese camino de conocimiento. No creo que haya un fin, pero empiezas a disfrutar más las cosas. Cuando empiezas, todo fluye más. Cuando estamos en piloto automático, creo que en cierto modo también estamos teniendo una resistencia interna. Lo veo como si nuestra conciencia te está hablando siempre que revises qué información hay dentro de ti, porque de repente este traje que cargas no eres tú. Exacto. Queda incómodo, queda apretado. Ajá, entonces, y una de las cosas que me ha ayudado, que lo mencionaste y que quería rescatarlo, es la meditación. Ha Sí. sido como un regalo maravilloso. Y que después me encantaría que hiciéramos un episodio hablando sobre eso, porque Pablo sabe muchísimo Sí, sobre eso. Y de verdad te cambia la vida. Creo que en vez te reemplazaría todas las pastillas que te mandan por unas buenas dosis diarias de meditación. claro. Y que no cuestan ni nada. Ni las pastillas te cuestan algo. Sí, es maravilloso. Ahorita que tú estás diciendo eso, bueno, trajo tantas cosas. Y sí, ese es el paso. Ahorita cuando volviendo atrás, creo que la respuesta de la pregunta anterior te la di con eso. Que ahora me doy cuenta, digo, yo creo que fue en mi momento cumbre, si ha habido alguno hasta el momento, creo que el que más se acerca o el que más parece es el de momento en que yo me rendí, cuando dije, yo en esta vida no voy a lograr ese momento. Entonces vamos a dedicarme a hacer lo mejor que pueda con esto. Ahí fue para mí. Y cuando tú te empiezas a conocer todo eso, como tú dices, toda esa herencia, todo eso, y todo lo que uno hace con eso, bueno, ahí es clave, es muy clave cómo miramos eso, cómo lo miramos, la mirada que le damos a eso. Es una mirada desde el rechazo, puede ser, desde el rechazo, desde el enojo, desde el miedo, y es parte, eso es parte. Puede ser una mirada amable, desde la gratitud, porque también hay muchas cosas que podemos reconocer rápidamente como favorables a nuestra vida. Hay otras que nos cuestan un poquito.
O Ujú. sea, ¿cómo puedo el pescado en la noche y mírame aquí en la playa y no me puedo comer un pescado en la noche? Y están todos comiendo pescado, pero yo me tengo que pedir un sándwich porque está prohibido. Entonces ahí yo estoy como ya como en un poquito de resistente a esa información. Entonces la transformación viene a través también de empezar a cambiar esa mirada. Bueno, eso quizá le salvó la vida a unos cuantos en la familia, eso. Algo pasó que ayudó. Para algo llegó hasta aquí, para ayudarnos en algo. Vamos a transformarlo, vamos a cambiarlo. Eso es así. Entonces sí, volviendo ya, ya como para ir determinando el tema, el ser, bueno, el ser es todo eso que va pasando allí y que podemos vivir la experiencia en múltiples formas. Ahora, yo diría que el libre albedrío o la libertad que tenemos es de vivirla desde la forma en que nosotros, elegir la forma en la que nosotros vamos a experimentar esto. Todas están permitidas. Ahora, ¿qué elegirías para ti? ¿Qué elegiría yo para mí? Elegiría la forma más, ya vivir desde la forma que me genera desagrado, ya para mí, yo digo, pero ¿para qué? Y aparece. Y cuando aparece, qué chévere que aparece, porque así puedo transformar eso también y acercarme más a esta forma. Claro, quieres vivir en ansiedad, en estrés, o quieres Ujú, vivir en paz. Eso sí, es un buen ejercicio. También lo he hecho, ujú. como ante una situación, ajá, este pensamiento que me está generando ansiedad, ok. Si me voy al otro lado, lo puedo ir suavizando, me gusta más esto. Ojo, sin invalidar la situación, sin invalidar la primera emoción que te aparece, que de repente puede ser negativa, Claro, pero es para que lo veas, básicamente. Y aquí claro. estoy hablando todo lo que Pablo me ha dicho, pero, pero Es sí, siempre, sí, es como que siempre está, yo le llamo pescando eso, y ver para qué de bueno esto que está ocurriendo me está dando ansiedad. ¿Para qué de bueno? ¿Para qué? Para yo poder revisar por qué me da ansiedad. Y si lo reviso y me doy cuenta y lo hago trabajo y lo transformo, mira un pasito más adelante en el caminito de la vida. ¿Para qué de bueno este vecino hace lo que hace, como lo hace y eso me disgusta? ¿Para qué de bueno? Para que yo vea que hay algo en mí que es lo que le está tocando y que me disgusta y entonces, ¿cómo lo tocó y cómo lo sentí? Entonces, qué bueno que me lo tocó para yo sentirlo, para yo trabajarlo. Si no, no pudiera trabajarlo. Entonces, ¿para qué? Bueno, me eso encanta. está. Entonces, el permitir ser y el permitirse ser es eso. Y esa palabra es clave y sin invalidar, no es perfecto molestarse. Maravilloso estar triste, claro, ansioso, perfecto. Sí, Hay algo que te está diciendo todo eso que sientes, es el camino hacia su causa, como te lo dije hace tiempo. Todo ujú, eso te está llevando a que mires algo que tienes que mirar. ¿Sabes? Si no lo miras con el vecino, lo vas a mirar con el compañero de trabajo, lo vas a mirar con te el va a hijo, lo vas a mirar seguir, con el hermano, lo vas a mirar con el que tenga que mirarlo, ¿no? Entonces es perfecto que pase para poder mirarlo. me encanta. Sí, y yo creo que, bueno, no sé, yo para mí estamos ya cerrando, ¿verdad? Y este tema da para que hablemos horas y horas. Así que quizás pueda venir como una tipo de serie o episodios un poco más específicos del mismo tema. Podríamos hacerlo también. Ya veremos qué viene. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Y estamos, bueno, contentos de poder compartir esto. La verdad que sí. Y bueno, ya nos veremos en un próximo, nos oiremos en un próximo episodio.